Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Por qué solo eligen a los que están cerca de irse? Para reducir el riesgo de fugas, obviamente, respondió Kao, la única que siempre tenía respuestas para Bell. Si se llevan a alguien con años restantes de condena, la tentación de huir sería genial. Pero alguien que está a punto de ser liberado no se arriesga a pasar más tiempo a la cárcel. La explicación tenía sentido y Bell no lo cuestionó más. Sin embargo, poco después, Bell y Kao se separaron. La justificación fue que plantar requiere fuerza física, cargar macetas y bolsas de fertilizantes. Las más jóvenes, las reclusas, fueron emparejadas con reclusas mayores, que podrían tener problemas en las articulaciones, dolor de espalda o dolor de rodilla. Kao, que era sociable, pronto se sentó al lado de una dama. Belle se quedó quieta, sola, mientras las demás formaron parejas. Belle echó un vistazo y vio a alguien que, debido a su altura, era un blanco fácil. Claire estaba apoyada contra la pared, lejos de los demás, como si ya había aceptado que nadie la elegiría como pareja y aparentemente Claire parecía preferirla así. Era su naturaleza evitar las interacciones y depender solo de sí misma. Mientras Bella observaba la figura alta, sintió un ligero toque en el brazo. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con una mujer de la edad de su madre, cuya mirada era una mezcla de vacilación y determinación. Era la misma mujer que Bella había conocido en la biblioteca días atrás. Sonreía, sus ojos arrugándose en pequeñas arrugas en las esquinas, marcas de una vida vivida. ¿Ya encontraste pareja, querida? ¿Qué tal conmigo? Oh, sí, por supuesto, respondió Belle de inmediato. La mujer de unos 50 años sonrió aún más, un gesto cálido a pesar de su cansancio, rostro marcado por el tiempo y ciertamente por años tras las rejas. Esa realidad despertó en Bell una empatía instantánea. Se preguntó qué delito grave sería ese. La señora podría haberse comprometido a estar ahí. ¿Sería como mi caso, condenada por algo que no hizo? Puedes llamarme Prapo, hija. Tengo 53 años. Soy Bell, se presentó. Mientras caminaban hacia el terreno baldío junto al jardín de la prisión, Bell notó que la anciana cojeaba ligeramente, como si las rodillas desgastadas por la edad y el trabajo duro le dolieran a cada paso. Sin pensarlo, Bell extendió la mano para que Papro se apoyara. La dama, sorprendida por el gesto, sonrió de nuevo, agradecida. Qué amable de tu parte, hija mía. ¿Cómo te llamabas? Bell frunció el ceño ligeramente confundida. ¿No yo cuando me presenté hace un momento? Ahora pensó. Bell, mi nombre es Bell. Al llegar al terreno baldío, cada pareja de reclusas comenzó a trasplantar el plántulas de las macetas de plástico a macetas más grandes, mezclando fertilizante orgánico con la tierra fértil que la administración penitenciaria había proporcionado. El ritmo del trabajo variaba. Algunos avanzaban rápidamente, otros lentamente, pero todos estaban corriendo contra el tiempo para alcanzar el objetivo establecido. Bell se ofreció como voluntaria para llevar las bolsas de fertilizantes en lugar de Prapo, quien era responsable de poner la tierra en las nuevas macetas. La conversación entre las dos fluyó sin parar. Mientras Prapo era una conversadora por naturaleza, algo típico de alguien que había vivido mucho tiempo y tenía historias que contar. Bell no la interrumpió. Después de todo, había pasado décadas cuidando a una anciana padre y sabía cómo tratar a las mayores. Vaya, qué hábil eres, hija mía. ¿Te gusta plantar? Le elogió Papo, admirando la eficiencia con la que Bell colocó piedras en el fondo de la maceta para drenar el agua.
Antes de añadir la tierra fértil en la medida justa, ayudé a mi madre. ¿Puede sostener la plántula, abuela? Yo me encargo del resto. Bel siguió las instrucciones sin dudarlo, mezclando el fertilizante orgánico con cuidado y compactando la tierra alrededor de las raíces hasta que la planta quedó firmemente enraizada. En el pasado, trabajaba como obrero. Podía llevar bolsas de cemento arriba y abajo de... Subo las escaleras sin problema, pero ahora ya no puedo hacer esas cosas como antes. Me duelen las rodillas, tengo los huesos débiles. No se quejaba sola. Mientras hablaba, sus manos aguantadas se deslizaron hasta las rodillas, masajeándose las articulaciones doloridas con un movimiento cansado. Cada paso, cada movimiento ahora requirió una fuerza que antes no existía. Fue entonces cuando Bell se dio cuenta, por un breve instante, la expresión de Prapo cambió. Sus ojos vacilaron como si una brisa repentina los hubiera atravesado. La mujer mayor parpadeó, miró a Bell como si la viera por primera vez y luego sonrió, amplia y vacía. Señorita, ¿cómo te llamas? Ah, ¿vamos a plantar árboles?